muy famoso, se llamaba Alejandro Casona, que escribió una obra fundamental de la literatura española y universal, que dice que los árboles mueren de pie. Yo agrego que los árboles viven y mueren de pie. En este caso, siempre en función del tiempo, que yo creo que recomendarle a Rafael que debe ser más o varias tenidas o una tenida larga. Bueno, yo quiero decirle, lo primero que debo decir es que me siento muy satisfecho de estar aquí, y por eso deferí con tanto entusiasmo la invitación de Rafael Núñez, y reside en una cosa sencilla, simplemente en aquello de que yo soy irrenunciablemente santiaguero. Entonces, debo también decir que me es sumamente satisfactorio estar aquí, no solamente por santiaguero, a pesar de que soy escogidista, fíjense que sino también porque ¿dónde nos encontramos? Aquí en la Alianza Cibaeña. Y ustedes dirán, bueno, podemos decir mil cosas de la categoría cultural de una de las sociedades más viejas culturales del país. Pero yo debo decir además que hay otro lazo. Mi abuelo materno, Miguel Ángel Jiménez, Cuchico Jiménez, también santiaguero, era de un barrio muy populoso. Por eso yo me guío de decir que mis raíces están ahí, ¿verdad? Que es el barrio de La Joya. Y en La Joya, entonces mi abuelo, de los intelectuales más nacientes entonces a principios del siglo XX, hacía sus lecturas precisamente aquí en la Alianza Cibaeña. Fíjense cómo da la vuelta en la historia, donde yo he presentado también varios de mis libros. Entonces debería recalcar eso y entonces comenzar el tema explicando qué es lo que yo voy a hacer, para que se me explique. Naturalmente, la causalidad, quizás, o la casualidad, ha puesto a compartir este panel con Gatón. Y entonces Gatón ha hecho, me economizó muchísimo trabajo a mí. Ojo, no nos pusimos de acuerdo y no hablamos para esto. Sin embargo, y recuerden que a veces es inconveniente coincidir con determinados personajes, pero en el caso de Gatón no. Entonces, él me ahorró trabajo en la geopolítica. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones solamente como introducción y quiero motivarlas. Lo primero con la geopolítica. Lo segundo es para poder cumplir mi propósito de enfocar el tema militar, como le ha llamado Rafael Núñez, geomilitar del conflicto. Yo quería decirle que como todas las profesiones, todas tienen su lenguaje técnico, vamos a llamarle su lenguaje profesional. Yo voy a tratar, y eso no escapa a lo militar, yo voy a escapar entonces de aterrizar algunos términos informativos para ustedes, para que me puedan comprender cabalmente, ¿verdad? Cosa que no pasa con la geopolítica, porque ya Gatón ha hecho su trabajo y lo hizo muy bien. Eso me recuerda lo que los marxistas llaman la relación social del trabajo, ¿verdad? Y yo creo que ha sido sumamente capaz. Bueno, en ese sentido, de las puntualizaciones que yo quiero hacer y que me permiten hacer mis puntualizaciones, está lo que él trató muy bien y lo sintetizó de manera magistral, que fue la definición de geopolítica. Déjeme decirle que hay muchas definiciones de la geopolítica y algunas de ellas muy complejas, pero él dijo lo esencial. Sin embargo, yo no solamente quiero hacer las puntualizaciones referentes a la definición de geopolítica, que yo he hablado con Gatón anteriormente, que yo tengo la preferida mía, ¿verdad? Que es la de Haushofer, de Karl Haushofer, que él dice que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado.
En ese sentido, tiene un sesgo político de entrada. Pero a mí me gustaría hacer una relación de las relaciones que tiene la geopolítica con otras ciencias o con otras disciplinas de pensamiento. La primera de ellas es con la geografía, haciendo la observación de que la geopolítica no es geografía política, aunque el nombre nos lleve a ello, no es lo mismo. Lo otro es con la historia. Bueno, y entonces un autor que él mencionó, que es Ratzel, alemán, decía que la historia no es más que la geografía en movimiento, para que ustedes vean cómo se categoriza. Bueno, la otra relación entonces es con la economía, que el licenciado Gatón conoce muy bien y les habló de eso en los diferentes periodos de la historia, puntualizando con lo que yo estoy de acuerdo, que hay mucha gente que confunde cosas, es natural. Y yo pienso que la geopolítica, para la comprensión, junto con la diplomacia y la estrategia, hay que desacralizarla, porque mucha gente se cree que es algo muy complicado, tiene sus complicaciones y no lo es. Bueno, pero una de esas relaciones, y es la que me lleva al conversatorio con ustedes, es la guerra. Para la geopolítica es una guía esencial en el manejo de la diplomacia, pero también la es para la conducción misma del Estado, pero también es vital para la conducción de la guerra. Y a eso quiero referirme. Y en el primer punto les diré que tras un análisis historicista muy interesante del licenciado Gatón y completo, quiero agregar, para desacralizar la geopolítica, y él mencionó la región, que como la guerra, la geopolítica tiene 6.000 años. Es anterior, pero si nos basamos de la historia documental y de la zona que él mencionó y adujo, que fue la Mesopotamia, esa es la edad de la geopolítica, sobre todo desde la gran migración, la primera gran migración semita, que es muy práctica. En la Arabia Pétrea, lo que se llamaba la Arabia Pétrea, no había de nada, no había recursos. Ahora hay petróleo, pero hace 6.000 años no. Y entonces ellos comenzaron a emigrar hacia el norte, hacia la Mesopotamia, buscando la prosperidad. Ahí donde nació la cuna, sobre todo de la civilización occidental, aunque está en Oriente. Y entonces podemos deducir, déjeme decirle que yo he estado ahí en la Mesopotamia y he estado en Babilonia, ¿verdad? Y déjeme decir una cosa, para comprender el trabajo que estaban pasando la gente de la Arabia Pétrea, solamente se comprende si usted ve lo que es eso, lo que es la Mesopotamia, porque ahí no hay, yo dudo mucho que ahí tuviera el paraíso terrenal ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque a mí se me pareció mucho, para hablar de un ambiente de la tierra de María Santísima, que es el Cibao, para decirle a ustedes que eso se parece a los pelados que hay ahí, a las salinas de Montecristi, ¿verdad? A eso que se parece, o sea que no es tampoco ningún paraíso, o ni siquiera la plena de Asua. Hay regiones en Pedernales que tienen más verdor, bueno, pero en lo otro lo que había era arena. Y esa es la primera ola semita. ¿Qué es lo que yo quiero decirle, sin entrar más en profundidades históricas? Quiero decirle que la geopolítica, más simple que la definición de Gatón, es la lucha por los espacios. La lucha por los espacios, y en ese sentido, entonces, al principio, cuál era la situación de la humanidad? Que había mucho espacio y poca gente. Pero fíjense que aún así, el hombre se disputaba los espacios, aún así. Ahora, la situación es diferente. ¿Qué es lo que hay? Poco espacio y mucha gente. Eso da entrada a lo que algunos tratadistas le llaman a la geopolítica del caos, porque él lo dijo claramente, ya no es un asunto de bipolaridad, sino de multilaridad, vamos a llamarle así. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otros espacios también. No solamente el espacio de tierra y mar, hay otros espacios. Los espacios económicos, que también están en debate por el hombre, también están en debate.
los llamados espacios del espacio, porque hasta eso está en disputa, y los espacios de la comunicación, la mayoría que compone aquí el auditorio, los espacios de la comunicación también están en debate en una época donde la mundialización y la globalización marcan la pauta. Hay un factor que yo quiero mencionar a propósito de esta actividad. Bueno, ¿por qué el dominicano se interesa tanto por ese conflicto? Por el conflicto que está pasando hoy. Entonces yo les digo que no tiene que ver nada con la globalización ni con el avance de las comunicaciones, sino con un factor cultural, porque hay una semejanza no solamente en espacio, sino geoestratégica. Yo no sé bajo qué circunstancias o qué dinámica hay zonas, países, lugares que están marcados por el conflicto de hace 6.000 años. ¿Por qué? En el caso de Ucrania, ya lo dijo nuestro expositor anterior, ya ustedes vieron la antigüedad del conflicto, que yo creo, Gastón, que es anterior desde las boyardías. Desde las boyardías había problemas. Pero, ¿por qué hay países así? Marcados por un destino geográfico, y qué bueno que Gastón habló del determinismo, aunque me omitió el destinismo. El destinismo y el determinismo geográfico. Bueno, en este caso sería destinismo geográfico. Pero el determinismo juega un papel muy importante en la cuestión. ¿Y dónde está la semejanza con esta isla? En que nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular, y ese arco, esa frontera, llamada por muchos frontera imperial, es una tierra de cruce, como todas las fronteras. Igual le pasa a Polonia, que ha sido su desgracia en el destinismo geográfico. Igual le pasa a Ucrania, ¿verdad?, con varias complicaciones. Entonces, hechas estas aclaraciones, mi propósito, y ustedes dirán, pero ahora que van a decir el propósito, bueno, ese es mi trabajo. Está cifrado en que la diplomacia, las guerras ocurren cuando fracasa la diplomacia. Eso siempre ha sido así siempre, ¿no? Pero la estrategia, la geoestrategia, la geopolítica son cosas más complicadas que la guerra. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, son más intelectivamente más complicadas. Porque la guerra es simple en su contenido y en su lógica. Y eso se presta para que ustedes puedan comprender en toda su dimensión el problema de Ucrania y de Rusia. ¿Por qué? Porque uno de los 9 principios de la guerra, y esa de las cosas que yo quiero que ustedes sepan, es la simplicidad, la sencillez. De los 9 principios de la guerra, que son principios inmutables, a despecho de la tecnología, tiene 6.000 años y siguen siendo inmutables. Entonces, ¿qué dice la simplicidad? Es el principio de la guerra, que en la guerra todo lo complicado no funciona, solamente funciona lo simple. Y ustedes me dirán por qué. Bueno, porque yo a veces reflexiono, así como ha reflexionado Gastón en algunos aspectos. Yo digo, pero ven acá. Y él citó la Biblia, y qué interesante que citara la Biblia, ¿verdad? A despecho que él sea o no sea escéptico, que no lo sé. ¿Ustedes saben por qué? Porque en razón de lo que está pasando hoy, y esa es mi reflexión, se habla de la peste y la guerra. Pero eso hace más de 6.000 años que se está hablando de la peste y la guerra en la Biblia, en el Bhagavad Gita y en otros libros anteriores que tienen más de 10.000 años. Siempre se habla de la peste y la guerra. Bueno, la guerra es otra peste, y la peste es la pandemia. Entonces nosotros salimos de una pandemia y caemos en el caso de la guerra, que ya yo dije que es otra peste, pero es la compañera. La violencia, ese es el reino de la violencia. La guerra es siempre execrable, condenable siempre, por las pérdidas de vida, los destrozos, las catástrofes que ocasiona. Pero bueno, que ustedes sepan que ha sido la compañera más cercana de la humanidad en sus orígenes. Ya yo le dije que tiene 6.000 años, según la historia documental, pero hay pruebas
arqueológica de que es anterior. Y ustedes me digan, ¿cómo usted puede? ¿Y cómo usted recoge muestras arqueológicas de la guerra? Bueno, si se encuentran y se siguen encontrando ciudades amuralladas, quiere decir que había enemigos de los cuales protegerse. Y ahí está la presencia de la guerra. Entonces, yo quiero usar la guerra, la lógica de la guerra, como catalizador del conflicto. Y para ello, quiero esbozarle, para no entrar en otras honduras, esbozarle lo que se llama el dogma de la batalla aeroterrestre. El dogma de la batalla aeroterrestre, que es más allá, es la fórmula del combate en términos modernos. Es moverse rápido, golpear duro y acabar pronto. ¿A qué se le parece eso? No lo digan. A mí se me parece otra cosa, como dice San Cibaeño al fin. Entonces yo quiero decirle algo, que eso es precisamente lo que Rusia, a pesar de la correlación de fuerza en términos militares, no ha podido hacer. No ha podido hacer. Hay que buscar las razones, yo las sé, yo no sé si tengamos tiempo para ello, pero hay cosas que se denuncian. Por ejemplo, la guerra, el desarrollo de las operaciones en estos 16 o 17 días de operaciones militares, le dice a usted los objetivos primarios, la intención, como se llama en términos estratégicos, de Rusia. Rusia no quiere ocupar Ucrania, ni quiere destruirlo, ni causar un gran genocidio que trae el tratado. Lo que quiere Rusia es, aunque a ustedes les parezca cómico, negociar a mano militar con Occidente. Bueno, pero Gatón ya lo dijo en ese sentido, ¿verdad? Y eso nos conduce entonces a la intencionalidad. Si usted ve el objetivo principal ya sobre el terreno, el objetivo principal, ¿cuál es el objetivo principal de Rusia? ¿Verdad? Es Kiev. Pero Kiev es la cabeza, el asiento del Estado. ¿Qué es lo que quiere Rusia en esa negociación a mano militar? ¿Qué es lo que quiere? Simplemente cambiar el gobierno, para tener un gobierno proclive a sus intereses nacionales, no a la expansión, no, sino como esbozó y aludió Gatón, ¿verdad?, a su seguridad nacional, que él le ha llamado en varios intermediarios una vocación a la patria, a la seguridad de la patria. Ahora bien, lo más interesante del caso es que si nos llevamos de la correlación de fuerza y de lo que ha pasado, la correlación militar de esa fuerza es 9-1. 9-1 a favor de Rusia. 9-1. Solamente en el puño poderoso de Rusia, que siempre han sido sus tanques. Estamos hablando que Rusia tiene 12.500 tanques. Es la mitad de su ejército, de un ejército que es totalmente montado, a diferencia de cualquier ejército de Occidente. Quiere decir que ahí no hay hombre a pie. Estamos hablando de que los que no se mueven en tanques, que es la mitad de su ejército, se mueven en BTR y BMP, que es lo que nosotros llamamos aquí carro de asalto, ¿verdad? Fíjense un detalle. Se supone que con esa superioridad el conflicto debió terminar hace tiempo, ¿verdad? Sin embargo, no ha pasado así. ¿Y por qué no ha pasado así? Sencillamente porque hay otras cosas que quedan al descubierto. No solamente negociar a mano militar en un conflicto que comenzó hace tiempo, ¿verdad? Y que Occidente, vamos a llamarlo así, se descuidó. Se descuidó a la luz de sus intereses económicos que mencionó Gatón con la relación de los países de Europa en cuanto a gas y combustible en sentido general, más otros materiales estratégicos que no se dicen, más allá del famoso granero que representa Ucrania. Entonces, lo más tremendo del caso es que la mano de Occidente está ahí metida también. Pero no la mano de Occidente, vamos a llamarle al pan y al vino. Si usted estudia la resistencia ucraniana, que no solamente representa un talón de Aquiles para la inteligencia rusa, eso que ellos han mostrado no es simplemente patriotismo ni nacionalismo. Eso fue una defensa preparada desde hace tiempo, y usted lo ve en la correlación de las armas.
de lo que los norteamericanos llamaban la defensa activa en la Guerra Fría. Y lo que está pasando en términos operacionales es eso, teniendo en cuenta también que Rusia tiene tiempo que no pelea, y eso es un elemento importante en la correlación de fuerza y en la potencia de combate, ¿verdad? Yo creo que el gran banquete se lo está dando los Estados Unidos ahora, los analistas, no con las relaciones políticas de la que habló él, es verdad. Yo no sé a quién se le ha metido en la cabeza de que Rusia es comunista o que representa una corriente liberal. Es todo lo contrario. Rusia no es comunista ni volverá a ser comunista. Ni volverá a ser comunista. Entonces, en ese sentido, hay que situarse bien y ver la guerra, lo que está pasando, y con esto voy a terminar, en el día a día. Esa maquinaria militar soviética, que era más grande en la Guerra Fría. Yo digo que es el ejército más grande que ha pisado la faz de la tierra, ¿verdad? En ese momento. Pero ahora, después del decalabro, todavía la correlación de fuerza es abrumadora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una columna de 400, creo que de 45 o 60 kilómetros de blindados hacia el objetivo principal, que es Kiev, paralizada? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué yo vi niños soldados rusos? ¿Ustedes creen que esa maquinaria militar requiere de niños soldados como en África las fuerzas irregulares? No. Entonces, yo no sé si ustedes saben que hay cosas todavía más turbias que mueven a la inquietud. ¿Por qué Odessa, el puerto de Odessa, está bloqueado hace tiempo con la flota rusa y no han podido desembarcar? ¿Por qué 600 marineros rusos se negaron a desembarcar ahí? ¿Por miedo? No, hay un problema etnográfico y cultural que habrá que desentrañar en la realidad, porque hay una guerra de información, ¿verdad? Y ustedes saben como periodistas que lo primero que muere en una guerra, siempre se ha dicho, es la verdad, pero tampoco es legítimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay una cosa en la guerra. Recuerden, en la guerra no solamente todo se vale, sino que en la guerra, que no admite cosas complicadas, en la guerra hay una cosa que se llama las operaciones psicológicas y las operaciones de engaño y decepción, que son parte misma de la guerra. Entonces, en ese sentido, señores, hay que observar las operaciones militares para desentrañar y simplificar las complejidades del mundo, de la geoeconomía, la geoestrategia y de la geopolítica, que, como ya dije, importante recordar esto, que como ya dije, es un auxiliar en la conducción de la guerra. Muchas gracias, señor.